Archipelia, lugar de la relación entre geoestética y poética. Amalia Boyer. A partir de la importancia acordada a la geografía en el marco del giro espacial, se explorarán algunas teorías estéticas y poéticas procedentes de diversos lugares geográficos, disciplinarios y culturales, con el fin de construir la noción de geoestética, en particular la poética del paisaje de Edward Glissant. Motiva nuestro gesto de nombrar ese nuevo lugar, Archipelia. Palabra clave: giro espacial, geografía, estética, poética, archipiélago, imaginarios, geoestética. Introducción: giro espacial y geografía. El giro espacial en las ciencias humanas y sociales está relacionado con el replanteamiento teórico y práctico de los problemas espaciales, en el cual el espacio ya no es concebido como un absoluto, sino como relativo. El espacio es una función de los procesos naturales, pero a su vez es producido por la acción social transformadora del mundo material. Este enfoque ha producido nuevas teorizaciones sensibles a la diferencia y a la especificidad, que cuestiona la homogeneización producida por los discursos de corte historicista. De ahí que se le vincule con el giro cultural y con la renovación del interés por la geografía como punto de convergencia de las disciplinas, dada su naturaleza bífida a la vez física y humana. La geografía constituye un campo rico en variedad, extensión y potencial. La indeterminación intrínseca a su naturaleza, su capacidad de estar a caballo entre dos caras distintas de la realidad, la convierten en punto focal de los intereses más diversos. Por un lado, la geografía, ligada al ordenamiento territorial, a la exploración de recursos y a la regulación de la circulación de mercancías, cuerpos de información, etc., eso entre paréntesis, se convierte en aliada indispensable de los intereses de preservación, expansión, entre paréntesis, estatales, bélicos y comerciales. Por otro, surte de metáforas a teóricos y artistas en búsqueda de nuevos imaginarios. La geografía emerge así como un objeto de estudio de gran interés, no reservado solo a geógrafos, pero su verdadera relevancia estriba en que puede convertirse en principio de racionalidad o modelo ontológico de la propia actividad filosófica, estética o artística. Esto es posible debido a que la geografía cumple una función estratégica con respecto a la definición de otro tipo de discursos, a partir de los efectos espacializantes, críticos, políticos, de empiricidad y de positividad que sobre ellos tiene. En un trabajo anterior, Boyer, 2007, se tomó esta ruta con el fin de explorar nuevas herramientas teóricas que le permitan a la filosofía preguntarse por sus propias condiciones epistemológicas y plantear así la necesidad ya no de una razón trascendental, sino de una razón geográfica. De este modo, se dio inicio al itinerario que conduce de una razón insular a una archipiélica. En el presente artículo se dará nuevo curso a dicho tránsito, pero ahora desde el ámbito del arte, en su doble identificación, estética y poética, tomando en cuenta propuestas teóricas culturalmente específicas que problematizan su relación. Historicidad espacial y arte. ¿Cómo podemos orientar nuestras preguntas por el arte a comienzos del siglo XXI? ¿Será pertinente insistir en la búsqueda de su origen? ¿O debemos limitarnos a describir sus diversos quehaceres?
Decidir entre una de estas dos opciones ya implica entrar a polemizar con la posición contraria, así como aportar elementos que sustenten nuestra escogencia. En otras palabras, todo intento por definir el arte provee un marco cuyo objetivo es hacer la selección entre aquello que debe ser acogido y lo que debe ser descartado. Esto produce un desacuerdo profundo entre distintas percepciones, formas de pensar y artísticas, en un momento en el que además se han multiplicado y diversificado los lugares de enunciación con la participación de nuevos actores que antes habían sido marginados. Ante las dificultades para estabilizar desde la teoría lo que acontece en el arte y en las prácticas artísticas, se ha recurrido a diversas estrategias. Algunas veces se invoca la prueba del tiempo, entre comillas, como último recurso. El arte aparece aquí vinculado con una potencia capaz de resistir a la muerte, con una posibilidad de eternizar lo que yace en lo perecedero. Se tiende así a desconfiar de nuestra capacidad de discernimiento sobre las producciones más cercanas a nosotros en el tiempo. Incluso se cuestiona la época misma en la que se vive, pues se duda de que en esta todavía sea posible el arte, debido a que se muestra incapaz para rebasar su propio tiempo y así anteceder o abrir el futuro. Por otra parte, se estima que la pregunta por el arte como tal no es más que un desatino, pues se le considera anacrónica. En otro nivel, pero todavía sobre un registro temporal, lo que está en juego son las propias categorías históricas. Se trata así de un ajuste de cuentas entre quienes defienden la modernidad y los que defienden la posmodernidad, entre tesis continuistas o discontinuistas de la historia. Veamos así que los discursos sobre el arte están íntima y paradójicamente articulados con cuestiones de orden temporal. El arte hace historia, entre comillas eso, porque es intempestivo, es irrupción de una atemporalidad radical en el monótono discurrir del tiempo, pero a la vez el arte es capaz de transformar la rutina del fenómeno cultural porque es la existencia histórica de un pueblo. ¿Cómo entender o interpretar esta primicia de lo temporal en relación con los discursos que se ocupan del arte? Una primera respuesta consiste en constatar la evidencia de que las subdisciplinas de la estética y la filosofía de la historia nacen en el mismo periodo histórico. A partir de esta evidencia de evidencias podríamos detenernos ante el tiempo para interrogar la historicidad misma. Didi Huberman, 2000. Sin embargo, con ello nos mantendríamos dentro del registro que pretendemos cuestionar, es decir, de un modelo de racionalidad que privilegia lo temporal para la comprensión de los fenómenos que rodean el arte. ¿Qué otras vías podrían despejarse si se privilegian comprensiones de arte desde lo espacial? En su famoso texto sobre el origen de la obra de arte, 1996, Heidegger ya había comenzado a establecer la relación entre pensamiento, arte y espacio. El pensamiento es un saber reflexivo, preliminar e indispensable para el devenir del arte, debido precisamente a que tiene a su cargo preparar el espacio del arte. Sin embargo, el problema del espacio está subordinado a un principio temporal al establecer la identidad absoluta entre arte e historia. Asimismo, cuando años más tarde Heidegger intente repensar el problema del espacio desde sus relaciones con la plástica en El arte y el espacio, su reflexión preservará una gran continuidad con sus primeros planteamientos. Si bien Heidegger problematiza la noción de espacio que domina la visión técnico-científica del mundo al centrar su análisis en el espaciar de la obra de arte, lo que a su vez lo conduce hacia una consideración detallada de diversos términos espaciales, espacio, lugar, localidad, comarca, etc., su reflexión culminará con la afirmación de que la verdad entendida como desocultamiento del ser no está necesariamente obligada a tomar forma corpórea. Heidegger 2002, 137. De manera que, a pesar del giro que
que este texto, poco conocido y comentado, representa con respecto a trabajos anteriores, la primicia del tiempo sobre el espacio se conserva. En tiempos más recientes encontramos varios autores que pondrán el espacio en el centro de su reflexión sobre el arte. Ejemplo de ellos son la estética relacional de Nicolas Bourriaud y la estética del viajero de Matthew Kessler. En estas dos propuestas se intenta pensar el espacio de forma inédita para renovar la teoría estética y las prácticas artísticas. En la propuesta de Bourriaud se trata de intervenir el espacio con el fin de producir interacciones que engendren nuevos lazos sociales. Para Kessler, el paisaje está relacionado con la geografía, como espacio de lo concreto y con la voluntad interesada del viajero, de forma que su estética de la impureza hace casi indistinguible la diferencia entre ética y estética. En este contexto, la propuesta de Rancière es interesante, no solo porque el espacio figura de manera importante en su perspectiva sobre el arte, sino porque además no entra a polemizar con ninguna de las posiciones antes mencionadas. La originalidad de su análisis consiste en delimitar su enfoque a lo que él llama la idea de estética, entre comillas, para restablecer las condiciones de inteligibilidad de un debate que se da entre filosofía analítica y fenomenología. Para Rancière, el término estética no remite a una teoría de la sensibilidad, del gusto o del placer de los amantes del arte. Remite propiamente al modo de ser específico de lo que pertenece al arte, al modo de ser de sus objetos. En torno a estos modos de ser del arte y de sus objetos se desencadenan inevitablemente desacuerdos y polémicas. Por ello, la estética es, según Rancière, el nombre de una confusión. Para Rancière no es suficiente con que haya músicos, escritores, pintores, bailarines o actores para que exista el arte, sino que son necesarios una mirada y un pensamiento que identifiquen sus prácticas como tal. Esta identificación no se ha efectuado siempre de la misma forma. Por eso, los regímenes de identificación de las artes son susceptibles de ser rastreados históricamente. La noción misma de régimen de identificación ya implica un desplazamiento con respecto a perspectivas históricas más tradicionales. El término régimen no hace alusión a la segmentación de una sucesión lineal en el tiempo, sino que combina diversos registros, formas de percibir, modos de pensar y maneras de hacer. Esta combinación o régimen es una partición de lo sensible o estética primera. Es un sistema de evidencias sensibles que dan a ver al mismo tiempo la existencia de un común y los recortes que definen los lugares y las partes respectivas. Una partición de lo sensible fija entonces al mismo tiempo un común compartido y partes exclusivas. Rancière 2002-12. A partir de esta estética primera, Rancière distingue tres regímenes de identificación del arte en Occidente: el régimen ético de las imágenes, el régimen poético o representativo de las artes y el régimen estético. En el régimen ético de las imágenes se cuestiona su estatuto ontológico en relación con el ethos de la comunidad, y por ello la preocupación por el arte como tal no puede emerger. En el régimen poético se perfilan por primera vez las artes en plural, como maneras de hacer que ejecutan tareas específicas. Mímesis. Aunque este régimen está relacionado con la aparición de un marco normativo, su aplicación atañe únicamente a las artes y sus objetos. En el régimen estético de las artes, la identificación del arte ya no se hace por medio de una distinción entre las maneras de hacer, sino por la distinción de un modo de ser sensible, propio de los productores del arte. Rancière 2031. Así el arte está desligado de toda regla específica y de jerarquización por sujetos, géneros o artes. Es así como puede surgir el arte en singular,
como ligado paradójicamente a la fundación de su propia autonomía, a la vez que identifica sus formas con las de la vida. Es falso entonces creer que el arte moderno comienza con una decisión de ruptura artística. Se trata más bien de un régimen nuevo de relación con lo antiguo dentro de una reinterpretación de lo que hace al y el arte. De esta forma, el régimen estético de las artes se caracteriza por la copresencia de temporalidades heterogéneas. Por esta misma razón, no viene al caso hablar de una ruptura entre modernidad y posmodernidad. Rancière tiene en parte razón al afirmar que el paisaje del pensamiento contemporáneo se juega sobre el terreno de la batalla entre concepciones fenomenológicas y analíticas del arte. Entre los que preguntan qué hace el arte y los que preguntan qué hace el arte, entre los que fundan la autonomía del arte y los que funden sus formas con las de la vida. También es cierto que a pesar de las numerosas divergencias que parecen separar dichas posturas, ambas coinciden sobre un punto importante: proclamar el fin de las utopías políticas. Sin embargo, no es menos plausible reorganizar este paisaje. Desde sus otras claves de lectura, si bien la perspectiva política de Rancière 2005 nos ayuda a ver convergencias entre posiciones que aparentemente se oponen y a su vez permite conjurar los peligros de la total disolución del arte y la política en la ética, su lectura sigue estando dominada por una mirada poco sensible a las diferencias geográficas y a la especificidad cultural. Esto se debe a que para Rancière la estética es el terreno de una batalla que se libra entre las promesas de emancipación y las ilusiones y desilusiones de la historia. A pesar de estar de acuerdo con la diferencia que Rancière establece entre dos estéticas, una estética primera que atañe a la partición de lo sensible y una estética segunda que concierne a un régimen de identificación específico del arte y a partir de la cual es posible explicar que la estética tercera, a manera de pregunta entre paréntesis, sea el nombre de una confusión entre comillas, considero que el término estética, entre comillas, podría ser aún mejor aprovechado. En particular, la tercera definición practica una reducción del campo estético a la confrontación entre analíticos y fenomenólogos, cuando quizás sea más interesante confrontar concepciones historicistas del arte y nociones espaciales débiles, con concepciones espacializantes que enriquezcan no solo las nociones espaciales, sino también las propias categorías históricas. Si bien la estética, como régimen de identificación del arte, es un fenómeno europeo, su transferencia a otros lugares geográficos y culturales ha implicado la ampliación y modificación del campo estético contemporáneo. Por ello, la idea de una partición de lo sensible, conjugada con una aproximación más geográfica, podría ser un detonante interesante para que la estética deje de ser simplemente un asunto que concierne a Occidente y su expansión a través del proyecto de globalización. En este sentido, la teoría poética de Glissant es un referente primordial para establecer la dimensión geográfica de lo sensible, para vincular pensamiento, lugar y creación, como se intentará mostrar a continuación. La poética de Edouard Glissant. La obra de Edouard Glissant pone la geografía en el corazón de su poética. La interpretación de Alain Jacquard señala acertadamente cómo, en el epígrafe a Les Saint-Rivet, titulado A toda geografía torturada, la geografía aparece como un objeto poético doble. Se puede entender la referencia a la geografía etimológicamente como si se tratara de una escritura de la tierra en términos de descripción, pero también se puede entender que es la tierra misma la que sirve de material a la escritura. Jacquard, 1992-230. El epígrafe desarrolla este punto y pone de relieve las características insulares del paisaje poético de Glissant.
Si nos detenemos sobre algunos de los términos presentes en este fragmento, encontramos, según Edouard Glissant, nacido en Martinica en 1928, es uno de los poetas, novelistas y teóricos de mayor relevancia del Caribe. Desde sus comienzos, las ideas de Glissant fueron un aporte único y original a un contexto dominado por los movimientos del surrealismo, de la francofonía y de la negritude. El aspecto polimorfo de su obra dificultó su recepción. Inicialmente se le clasificó entre los marxistas o se le incluyó en antologías que lo insertaban en las tradiciones de una francofonía negra o de una literatura negroafricana. Su obra se ubica ahora más ampliamente en el campo de los estudios del Caribe, que se diferencia tanto de la francofonía y de la negritud como del movimiento más reciente de la creolite. Ya no la obra tendida, sorda, monótona como el mar que esculpimos sin fin, sino fragmentos en acuerdo con la efervescencia de la tierra. Ya no obras, sino la materia misma en la cual la obra hace camino. Primero gritos, rumores ingenuos, formas fatigadas. Aquello que tiembla, vacila, deviene sin cesar como una tierra que se desbasta, dispersa. Traducción nuestra. Jacquard, 4 líneas de fuerza de la poética del paisaje de Glissant que marcan su carácter insular, 1992, 230-231. La idea de éclats, pedazo o esquirla, de una dispersión, desparramiento, fragmentación de la obra, recuerda un archipiélago en el aspecto telúrico de la obra, la materia misma, que se opone a la obra del agua. En el propio título, la geografía torturada, que recuerda a la isla azotada por mareas, ciclones, huracanes y erupciones volcánicas, además de ser asaltada por la conquista y el turismo. Y una vez más, el título dirigido a toda geografía torturada, se expresa la voluntad universalizante del mensaje que la isla condensa. Pero quizá lo más interesante de la interpretación de Jacquard es que muestra cómo en la poética del paisaje de Glissant la omnipresencia de la imagen de la isla está relacionada con la problemática del lugar y de la relación. La clave de lectura de Jacquard consiste entonces en describir 3 etapas en el desarrollo de la poética del paisaje de Glissant. Un regreso a la isla de origen anterior a toda historia o búsqueda del rastro de la voz africana, una relectura de la historia de Martinica que recupera los silencios recubiertos por múltiples capas de discurso colonial con el fin de hacer su genealogía y cuestionamiento de la realidad martiniquesa a través de su topología en tanto búsqueda de una identidad insular abierta o archipélica. A través de estos 3 paisajes, el paisaje como origen, el paisaje como historia y el paisaje como identidad, es posible finalmente reintegrar los lugares de la isla para restablecer el lazo entre uno mismo y los demás. Entrar en relación. Jacquard, 1992, 230. La posición de centralidad que ocupa la temática de la relación explica que a lo largo de la obra de Glissant se produzca un deslizamiento de la imagen de la isla a la imagen de país, como el propio Jacquard reconoce. Su poética del paisaje se transforma así en una poética del paisaje con doble S, a pesar de los aciertos de la interpretación de Jacquard, algo importante parece escapársele. El país, entre comillas, que tiene en mente Glissant no se fija en un paisaje insular ni en uno continental, sino que toma por referencia geográfica el paisaje archipélico. Los archipiélagos no son ni islas ni continentes y en ello consiste todo su interés. A continuación intentaremos dar cuenta de este tránsito. Una poética del paisaje. Comencemos por revisar la cartografía propuesta por Jacquard. La poesía debe, en primer lugar, comenzar por restablecer su relación con el mundo a través de una reactivación de las imágenes primitivas de la isla como primer origen.
Yacuar, 1992-231. La isla primigenia anterior a toda historia nace de la espuma salada del océano. La génesis de la isla es a su vez la génesis de la palabra. Pero además, la sal representa la génesis del pueblo antillano, nacido del océano después de haber sido transportado de una orilla a otra. Sin embargo, Yacuar tiene razón cuando nos advierte que esta génesis no sirve como explicación de los orígenes, sino más bien como parábola de una alquimia propia del paisaje. En segundo lugar, el poeta debe reconstruir la historia borrada de su isla a partir de hipótesis creativas. Glissant, 1981-161, visitando los lugares simbólicos de su nacimiento. Yacuar, 1992-235. El primero de estos lugares es la isla de Gorée, situada frente a las costas de Dakar, en Senegal. Allí se concentraba toda la población de esclavos que se enviaba desde África hacia América y el Caribe. Así pues, el origen de las islas del Caribe está en otra isla que funciona como su doble negativo, la isla como prisión, como lugar de deportación, de esclavitud, de enfermedad y de muerte. Pero esta masacre está a su vez ligada a otra masacre, la de los indígenas del Caribe. La Tierra Roja, no alcanza a traducir más. Glissant establece así una clara conexión entre violencia y erosión al hablar de la conquista del Caribe, pero también cuando hace el acercamiento entre Cartago y Gorée. Yacar, 1999-237. Esparciendo sal sobre Cartago, los romanos erosionan sus tierras y las vuelven infértiles. Asimismo, en los barcos negreros se alimenta a los esclavos únicamente con pan mojado en salazón, lo que ocasiona la lenta corrosión de sus cuerpos y de sus almas. En esto consiste la historia de la colonización. En tercer lugar, si la memoria de la isla no se encuentra en ningún libro de historia, entonces hemos de buscarla en el propio rostro de la isla. El paisaje es su propio monumento a los muertos, pero también monumento vivo que la poesía construye. Yacuar, 1992-238. La isla, a la par que es violenta y destructiva, también pone al hombre en relación con los elementos. En un transporte de sensualidad, la isla es identificada con el rostro y el cuerpo de una mujer que se torna hermosa, pero frágil ante la constante amenaza del océano, principio masculino antagónico. Ahora bien, en la novela La Lézarde se entrega una topografía simbólica que distingue tres tipos de territorio en la isla: la montaña, el valle y la playa. Yacuar, 1992-239. En la montaña se esconde el mundo del cimarrón. Es la memoria mítica de la isla. El valle conserva las cicatrices de la trata de esclavos y de la plantación. En el espacio social de la isla, el país real. La playa está abierta al mundo, abierta paradójicamente al infinito de los sueños y de las ilusiones. Es el país soñado. Esta triada topográfica, según la expresión de Yacuar, pone a Martinica en relación con África, Europa y América. La montaña está relacionada con África, el valle con Europa y la playa con los litorales de América. Pero a su vez podemos encontrar otra red de relaciones más específica. Con América del Sur, la montaña africana se asemeja a los Andes, donde todavía hay una población indígena importante con sus lenguas y tradiciones, mientras que en los valles europeos y en los litorales, playas caribeñas de América del Sur, cuya población es más mestiza, no han sobrevivido las lenguas y tradiciones autóctonas. Por otra parte, Glissant, al recurrir a términos que provienen de la navegación, identifica la isla con un navío, la isla navío, a la vez que está a la deriva sobre un océano indiferente que la separa y la isla de su pasado, de su presente y de su porvenir. Es también una isla brújula, anclada en un mar que liga islas y continentes y las convierte en una isla abierta al mundo. Yacuar, 1992-242. El porvenir de Martinica está en esta
isla abierta, no en el regreso a una tierra de origen, África, ni en el espacio estancado entre el valle y sus montañas. El porvenir de Martinica está en el mar Caribe, en un campo de islas que conectado con el continente forma un archipiélago donde lo universal se afirma en la diferencia. Jacquard, 1992, 243. Aunque la cartografía propuesta por Jacquard se centra en las características insulares del paisaje poético de Glissant, no deja de mostrar la apertura, entre comillas, de dicha topografía. Continuemos ahora el análisis por nuestra cuenta para aventurar el itinerario que nos conduce a la isla archipiélago. El país de las Américas. Glissant abordará su propio lugar de origen como indefectiblemente ligado a una amplia región que desborda las fronteras nacionales y lingüísticas, con lo cual relaciona a Martinica con el resto de islas del Caribe y del continente americano. 1996, 11-32. Según Glissant, la primera experiencia que él tuvo de este país de las Américas fue la apertura de su paisaje, del cual solo puede hablar creando una nueva palabra para describirlo. Y la primera característica del país de las Américas es su repartición. Esta característica conduce a Glissant a diferenciar tres Américas: Mesoamérica, Euroamérica y Norteamérica. A pesar de las singularidades de cada una, las tres Américas no son separables, sino que están imbricadas unas en otras. Esto es así debido a que su partición no está relacionada con una delimitación por fronteras, sino que atiende al tipo de poblador que se instala en cada una de estas regiones: el inmigrante armado o fundador, el migrante familiar y el migrante nudo. Estos pobladores llegan a nuevas tierras en condiciones disímiles. A diferencia del migrante armado o fundador y del migrante familiar, que traen consigo numerosos objetos, armas, utensilios, libros, fotos, etc., lo cual les permite conservar sus usos, costumbres y tradiciones, el migrante nudo, es decir, el esclavo, es llevado de África a la fuerza después de haber sido completamente despojado de todo, no pudiendo preservar su memoria. El migrante nudo recrea su identidad a partir de rastros de su pasado. Esta experiencia de desposesión y opresión de las sociedades esclavistas genera, según Glissant, una verdadera conversión del ser, mutación o criolización que caracteriza al grueso de la población caribeña. La tesis central de Glissant es que el proceso de criollización que se produjo en el Caribe o Neoamérica está ganando el resto del territorio de las Américas, de tal manera que si bien las tres Américas están imbricadas, lo que predomina es la tendencia a la criollización. A partir de la tesis sobre la criollización, Glissant procura pensar las bases de una teoría de la identidad que sea sensible a lo singular, a lo propio de la realidad de lo cual proviene el caribeño, pero sin limitarla a una problemática de carácter local y excluyente, como ocurre con el discurso de la creolita. La criollización, que es una mezcla siempre imprevisible, exige que los elementos heterogéneos puestos en relación se intervaloricen. La identidad ya no puede ser pensada sobre las bases de una raíz de origen único, excluyente de otras identidades. Se trata más bien de pensar la identidad a partir de un modelo rizomático en el cual reconocemos en cada uno de nosotros múltiples raíces que pueden ir al encuentro de otras raíces. 1996, 59-60. De esta forma, el problema de la relación resurge en torno a la preocupación por el cómo entran en relación nuestras propias raíces con las de los demás. Al abrirnos a los demás, corremos el riesgo de diluirnos. Pero, según Glissant,
Esta es nuestra única salida actualmente, ya que encerrarnos en nosotros mismos solo puede conducir a la miseria, a la guerra y a la devastación del planeta. La importancia del Mar Caribe radica entonces en que trae consigo la diversidad, mientras que el Mar Mediterráneo concentra, inclina el pensamiento hacia lo uno, hacia la unidad, dando origen así a las grandes civilizaciones monoteístas. El Mar Caribe difracta, inclina el pensamiento hacia la multiplicidad. Es un mar abierto, de tránsitos y pasos, de encuentros e implicaciones. A partir de esta diferencia entre los dos mares, Glissant contrapone lo que llama el pensamiento continental al pensamiento archipélico. El pensamiento continental es un pensamiento de sistema, incapaz de tomar en cuenta el no sistema generalizado de las culturas del mundo. En cambio, el pensamiento archipélico es un pensamiento no sistemático cuya forma es intuitiva y frágil, y deriva de una visión poética y de un imaginario del mundo. Esta forma de pensamiento está en acuerdo con el momento actual, que se caracteriza por lo que Glissant llama imaginario de las lenguas, es decir, la presencia de todas las lenguas del mundo. Es así como en Glissant las expresiones imaginarios y poética de la relación son estrictamente idénticas y sirven de sinónimos. También explica la concepción que tiene Glissant de la literatura. Esta siempre proviene de un lugar, pero se emite a la totalidad del mundo, y de esa forma conviene más aún con su lugar de proveniencia. En el pensamiento archipélico de Glissant se muestra la convergencia de las historias de las islas del archipiélago como un detonante de la dimensionalidad de los pueblos, lo que permite proponer una transversalidad como rebasamiento del universal. Glissant opone al inmovilismo y univocidad de lo uno la movilidad de lo diverso y la múltiple singularidad de lo único, al conocimiento y a la globalización, la opacidad y lo fragmentario, pero también a la gloriosa certeza del poder, el entusiasta descubrimiento del otro. Ahora bien, lo anterior solo es expresable porque la totalidad tierra se ha realizado y en su interior no rige una autoridad orgánica, sino que todo es archipiélago. De ahí que los elementos culturales más heterogéneos puedan ahora ser puestos en relación. Se puede entonces afirmar que los continentes se archipielizan al constituir regiones más allá de las fronteras nacionales y que estas regiones lingüísticas, culturales, etc., son islas abiertas cuya apertura es su condición de sobrevivencia. El texto Paisaje de Glissant. No es posible hablar de geografía en general o en abstracto, en cuanto un discurso se remite o centra en ella, lo hace mediante el recurso a metáforas geográficas concretas, ya sea que se busque pensar la geografía o que se intente pensar geográficamente. Lo que ocurre es que comienzan a desfilar diversas imágenes por nuestra mente. Paisajes de montañas, desiertos, selvas o playas, paisajes exuberantes, inhóspitos o acogedores, habitados por naturales, entre comillas, colonos, inmigrantes o desplazados, más o menos hospitalarios, exóticos, amenazantes o enigmáticos. Estos paisajes no son diferentes mutuamente, no son intercambiables ni reducibles unos a otros. Cada uno expresa un conjunto heterogéneo de rasgos físicos y existenciales que no podemos disociar sin alterar la naturaleza misma del paisaje, de la lengua, de los imaginarios y de los posibles. La obra de Edouard Glissant lleva a esta constatación a su más radical y poética conclusión. El poder expresivo del paisaje establece una comunicación directa entre sus aspectos materiales e inmateriales. Se trata de un
texto paisaje, donde a la vez que se imponen límites geográficos de realidades definidas, emergen palabras que permiten el tránsito entre realidades de distinto orden. Los paisajes, al estar constituidos por palabras, pueden pasar a la página escrita del poeta para que reconstituya sus formas y el sabor de sus frutos, pero a la vez pueden explorar sus lugares e igualarlos al universo, tal como lo expresa poéticamente Yves Frontenac. El poeta entra en contacto físico con la materia inmersa en su isla. Su palabra se pega a la tierra y la impregna con su peso. 1992-501. El paisaje es la materia prima que hace bloque con las frases, organizándolas, mineralizado en palabras. El poeta celebra el paisaje. El conflicto entre sueño y realidad se resuelve a través de la invención conjunta de un paisaje y de un lenguaje. Cadoc-Durey, 1992-493. La poética concebida como esta intervención conjunta y como participación en la comunidad mundo contrasta con la definición de poética propuesta por Rancière. La expresión poética en Rancière señala su intento por periodizar la historia de los regímenes de identificación del arte en Occidente. Tiene una aplicación histórica, geográfica y cultural restringida. Se trata de un fenómeno que nace en Grecia antigua con la teoría poética de Aristóteles, que domina el ámbito de las artes hasta finales del Renacimiento. Por tanto, la noción de poética de Rancière parece señalar su falta de actualidad para intervenir o diagnosticar el campo de fuerzas de lo contemporáneo. En cambio, en esa especie de unidad-diversidad que es el país de las Américas, el Caribe constituye el prefacio al continente. Glissant, 1996-12. Sin embargo, en el texto Paisaje de Glissant, las islas son vocablos de mar que se pronuncian con nitidez a los continentes, lanzan gritos sordos, pero el archipiélago solo puede ser balbuceado. ¿Cómo interpretar estas diferencias? ¿Qué significa este balbuceo del archipiélago? Primero que todo, el balbuceo puede ser interpretado como signo de la juventud del archipiélago frente a las islas y los continentes. El archipiélago, más que una realidad geográfica determinada, definida y realizada, se encuentra en las primeras etapas de su formación. Si tomamos en cuenta que Glissant alimenta conscientemente la confusión entre lugar y pensamiento, entonces la dificultad del poeta para pensar el archipiélago no solo remite a una dificultad para pensar realidades en proceso, sino que señala de manera más profunda que es el propio pensamiento archipiélico el que se encuentra en proceso. Los balbuceos del archipiélago se confunden con los del poeta, son signos de las dificultades propias de todo comienzo. Archipelia. Tenemos nociones claras para definir los continentes que poseen características y habitantes continentales, y se le reconoce una continentalidad. Asimismo, las islas tienen características insulares, sus habitantes son isleños y se les reconoce una insularidad. Pero ¿qué términos tenemos a nuestra disposición para referirnos o pensar el archipiélago? Entre el 13 y 15 de marzo de 2000, el CRELIC, Centre de Recherche en Literatura Comparée, organiza un coloquio pluridisciplinar que se denominó Los archipiélagos en busca del imaginario. Como resultado de este coloquio se publicó en 2003 el libro Lo imaginario del archipiélago, el cual recoge 23 contribuciones que fueron presentadas durante el coloquio en este interesante compendio. Georges Boisset presenta la introducción del libro, la evolución semántica del término archipiélago, a partir de las investigaciones y aportes que allí se recogen y se resumen en la siguiente lista. 1. Nombre propio italiano, archipiélago, nombre arcaico del mar, Egeo, del griego archipélagos, mar principal. Nombre común, Francia,
siglo XIV, el mar y las islas que allí se encuentran. 3. Extensión de mar entrecortado por un gran número de islas. 4. Extensión de mar salpicada de grupos de islas. 5. Conjunto de islas dispuestas en grupos sobre una superficie marítima más o menos extendida. Larus Lexis. 6. Conjunto de lugares de cosas. Le Robert Dictionnaire Historique de la Lengua Francesa. Cualquier aglomeración de cosas, por lo general similares, que hacen pensar en un archipiélago. Larus Lexis. A estas definiciones se puede agregar algunas precisiones de derecho internacional que hace del archipiélago un concepto fundamental para el equilibrio del planeta. Conjunto de islas que pueden estar separadas de un continente. 2. A las cuales el océano, principio inicial neutralizado, principio de un alto mar o mar profundo internacionalizado, da unidad sui generis, pero cuya soberanía procede de un poder que solo pertenece al elemento emergido, es decir, terrestre. Por otra parte, en relación con la literatura se pueden encontrar diversas modalidades del empleo del término archipiélago. Modalidad de agrupamiento, modalidad de evanescencia y coalescencia romanesca, modalidad de discontinuidad repetitiva. Está en francés, ahí me comí la mitad. Boisset propondrá, a partir de estas diversas definiciones de archipiélago, una terminología sencilla, compartida por todas las ciencias implicadas en la definición de archipiélago. Boisset, 2003, 9-10. En primer lugar, aparece el término archipiélago para remitirnos a los aspectos morfológicos del lugar: agua, tierra, relieve, etc. Luego se puede usar el término archipeliano o peliana para nombrar a sus habitantes. La archipielidad concerniría a la suma de realidades archipelágicas y archipelianas. En cuanto al uso del adjetivo archipélico, subsiste una ambigüedad. Indica acercamiento a una archipielidad, pero también a una escritura en archipiélago. A partir de esta paradoja, en la que el texto y el lenguaje se encuentran mutuamente implicados, se llega a archipelia, lugar de tránsitos cuyo itinerario va de la figura mítica al mapa utópico, del mapa a un principio, del principio a un concepto, del concepto a una realidad y de la realidad nuevamente a una proyección utópica. Pero ¿será que el outopos nos devuelve otra vez al mitos? Pregunta Boisset. Ciertamente este es el caso para ciertos procesos literarios y artísticos, pero el desarrollo de esta terminología intenta captar más bien el paso o deseo de paso de la isla al archipiélago, con el fin de inaugurar nuevos circuitos geocríticos. Pero más ampliamente, el archipiélago es un topo privilegiado de una geocrítica en la medida en que permite proyectos pluridisciplinarios y transchipélicos. Esto es así porque el archipiélago sirve de metáfora absoluta de los procesos de desterritorialización, reterritorialización, como es visible en la transferencia de la archipielidad filosófica europea hacia las Américas. Boisset, 2003-12. Sin embargo, esta no es la única transferencia posible. El pensamiento archipélico abre un imaginario en el que diversos archipiélagos entran en relación, el mundo como archipiélago de archipiélagos. Propongo así a Archipelia como nombre del lugar de geoestética, como nombre del lugar de la geoestética. La pregunta no es si tal lugar realmente existe o si solo se trata de otra utopía. Si aún no existe, habrá que crearlo, y si hay que crearlo es porque ya está en camino. Nombrar un lugar es intentar producir un espacio
en que diversos regímenes estéticos y poéticos puedan entrar en relación. Se podría hablar entonces de una archipielización de los distintos regímenes de identificación de las artes, poéticos, estéticos, occidentales, caribeños, etc., diseminados en tantos lugares de emisión como regiones y gentes que pueblan esta totalidad tierra y que configuran el todo mundo, como diría Glissant. Conclusión. Deleuze y Guattari afirman que la filosofía es una geofilosofía, de la misma forma en que la historia siempre es una geohistoria. 1991-91. Esta redefinición de la filosofía tiene varias implicaciones. En primer lugar, establecer la primacía de la geografía como modelo del pensamiento sobre la historia. Segundo, suplanta la pregunta por el origen histórico y necesario de la filosofía por la pregunta geográfica y contingente acerca del medio, entre comillas, que condiciona su aparición. Tercero, pone el pensamiento en relación directa con la tierra y el territorio, en vez de representarlo como la relación mediada entre sujeto, cognoscente y objeto, conocido. Se produce así el desplazamiento de un paradigma epistémico hacia un paradigma ético-estético. En un gesto similar consideramos que la estética hoy solo es concebible como geoestética, que está implicado en esta afirmación es algo que necesita ser desarrollado con atención y sensibilidad hacia las diversas prácticas artísticas y producciones teóricas que, desde propuestas estéticas o poéticas en extensión, constituyen el campo de fuerzas de lo contemporáneo. El objetivo de la geoestética, por tanto, no será responder a la pregunta por el arte, ni restaurar las condiciones de inteligibilidad de un debate que tiene lugar principalmente en los centros hegemónicos de producción de poder, y por ende de saber se intentará más bien preparar el terreno para que pueda ejecutarse diversos ejercicios críticos, reflexivos, contemplativos, acrobáticos, que nos permitan abordar la estética contemporánea desde la polivocidad de sus lugares de emisión. Es indispensable entonces explorar distintas teorías estéticas y poéticas procedentes de diversos lugares geográficos, disciplinarios y culturales. Si hablar de geoestética nos remite inevitablemente a unas condiciones extrínsecas geopolíticas que condicionan el arte y su circulación en mercados y centros hegemónicos de legitimación que habría que entrar a analizar. Hablar de archipelia implica más bien pensar el medio, entre comillas, por el que transitan y entran en relación múltiples imaginarios de diversas procedencias.